Ay. Muy buenas tardes, noches, Adriana. ¿Quién más entró? ¿Quién sabe? No, ya me hice bolas. Muy buenas tardes, noches, Fabiola, Elena, Yesamín. Buenas noches. Muy buenas, Ana Patricia, Adriana, no sé si ya saludé. Hola, profe. Buenas noches. ¿Cómo estamos, Elena? ¿Todo bien? ¿Todo bien y usted? También bien, también bien. Aquí estamos conmemorando que fue hace casi una semana el Día Mundial del Perezoso. Por eso Ibrahim tiene su foto de perezoso, no es que tenga mucha flojera hoy. Muy buenas tardes, noches, Karen, ¿todo bien? Fabiola, recuérdame que te... Qué bueno. Fabiola, recuérdame que te platique de un proyecto que se llama Cocina Colaboratorio, un proyecto ahí coordinado por una investigadora de la UNAM, y entre sus zonas de estudio tienen a Xochimilco. Yo creo que va a ser interesante que veas que están trabajando allá y cómo está relacionado con lo que tú has estado haciendo también ahí. Van para que me recuerdes y te platique y te ponga en contacto con esa gente. Turum, turum. ¿Alguien tiene algún comentario sobre el seminario? ¿Pudieron ver algo? ¿Qué les llamó más la atención? ¿Qué menos? ¿Algo sorpresivo? ¿Interesante, no tanto? Bueno, pues a mí, o sea, me parecía interesante, pero algo que me llamó la atención, como que me hizo un poquito dudar de todo lo que dicen, es que no recuerdo quién exactamente, es un afroamericano que está hablando en la azotea. Dice que, no sé, que las plantas son los únicos organismos que tienen la capacidad de obtener nitrógeno del aire y volverlo proteínas. Y sí fue como algo que me saltó, porque hasta donde yo recuerdo era a través de las raíces. Entonces, que dé un dato con tanta seguridad y que no sea del todo acertado, ¿no? Me hace dudar como de todo lo que dice. Pero pues de ahí en fuera, nada más. Creo que tendría que investigar un poquito más para ver si es cierto lo que dicen, pero me pareció muy interesante. Pues sí, justamente, obviamente nos ponen estos documentales medio extremos y gracias a que ustedes, pues, piensan y tienen algunos elementos ahí atrás, pues pueden tener sus criterios y decir esto que me está diciendo, pues no me lo creo, ¿no? Bueno, digo, ay, perdón, profe, No, adelante, adelante, cabrón. digo, es que respecto a ese punto, si bien, digo, igual hasta donde yo tengo, ay, hasta donde yo tengo entendido, perdón, hay un ruido raro, hasta donde yo tengo entendido, en realidad las plantas como tal no pueden fijar el nitrógeno. O sea, lo que hacen es que están asociadas con las bacterias, ¿no? Con bacterias tipo Nostoc y eso, ¿no? Pero para efectos prácticos podemos decir que sí, o sea, quienes fijan el nitrógeno para que sea aprovechado en el resto de la red trófica, o donde ocurre más bien es en las plantas, ¿no? Además de que hay que prestar atención. También, por ejemplo, en la parte de que hablaban sobre que no somos omnívoros verdaderos, digamos, o sea, ellos están hablando de una perspectiva. Para efectos prácticos de la salud, las plantas fijan nitrógeno, aunque para efectos de la realidad no es así. Y en el caso de la evolución humana, si lo ponemos así desde una perspectiva
solamente morfofisiológica, evidentemente tampoco somos omnívoros verdaderos, porque, digo, y más si la comparación es con un oso, ¿verdad? Mm. Pero, o sea, si nos ponemos en términos más estrictos, más profundos de biología evolutiva, pues sí sabemos, sabemos que una de las partes fundamentales de nuestra evolución tiene que ver con el consumo de carne. Ahora, no estoy diciendo que, que un humano así específico la necesite, pero en nuestro trayecto evolutivo sí fue necesaria, ¿no? Pero es que ahí es la situación, o sea, estamos hablando desde una perspectiva, obviamente tiene que ser también, ¿cómo decirlo de alguna manera? Amarillista. Entonces, obviamente no decir, o sea, si lo explicas de la manera que es, para empezar, esas personas que estaban hablando no eran autoridades en Ujú. el campo que corresponde a decir quién fija el nitrógeno, por ejemplo, ¿no? O sea, era para Ujú. efectos médicos, o sea, para efectos prácticos lo que nos importa a nosotros es de dónde provienen los aminoácidos, de dónde podemos sacar aminoácidos en nuestra Ujú. dieta, no cuál es el origen de ellos en la cadena, perdón, en la red trófica. Igual en el caso de la evolución, o sea, es cierto que no somos eh, omnívoros verdaderos de una perspectiva morfofisiológica, pero digamos que nosotros también empezamos, digamos que en ese sentido nosotros vamos a ir como por el camino, ¿no? Pero bueno, o sea, también solo es por cuestiones médicas, no es, recordemos que ninguna de esas personas era un biólogo, ¿no? Y menos un biólogo evolutivo. Claro. Sí, totalmente de acuerdo, Octavio, pues siendo prácticos y todo, pues así es, siendo estrictos y sabiendo del tema, pues no es preciso la forma en que lo dicen. Y por eso es importante, ¿no? Tener conocimiento y hacer estos juicios, pero tampoco se trata de que encontré un errorcito y entonces ya descarto todo, ¿no? Y también es pensar un poquito más allá. O sea, tenemos luego una mirada muy juiciosa y pues si encontramos algún detalle, ya no. Pero bueno, hay que pensar pues todo lo que hay detrás y hacer un balance y decir, bueno, ¿qué me está dejando este documental? Y si realmente pues hay algunas ideas que me hacen sentido o que tal vez no son precisas, pero me siguen haciendo sentido y vale la pena pues tal vez modificar nuestros hábitos, ¿no? Y hay otras cosas que se ven re perversas y ya nada más por eso uno decir, oye, pues es que debería bajarle porque pues esta gente está abusando y nada más juega con nuestro consumo y ahí nosotros sin mucha conciencia pues estamos decidiendo, pues para ahí se va, ¿no? Y poniendo en riesgo nuestra salud y poniendo en riesgo obviamente pues toda la cuestión ambiental, ¿no? Entonces pues es importante reflexionar. Yo soy omnívoro, me gusta la carne, le entro ahí más o menos, pero pues sí he tratado de ser un poco más consciente también de lo posible, balancearlo más, ¿no? Con otros alimentos y eso es bueno. Pero mi pregunta inició eh, con respecto al seminario, no al documental. El seminario del fin de semana, si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, algún dato curioso, si hay alguna persona de las que escucharon el seminario que pues, requirieran su contacto o así. Entonces, no sé si alguien tiene algo interesante que contar de lo que les pareció el seminario y si encontraron algo que les pueda servir. Yo. Sí. Primero tú y después. No, no, en serio, esto. Bueno, sí. Pues en cuanto a lo de educación ambiental, vi que había muchos, pero yo siento que están como un poco dispersos en cuanto a a quién se van a dirigir. Muchos no tenían como eso bien definido. Como uno que fue el sábado, decía a los visitantes en general, Mm. pero pues no nada más lo visitan jóvenes, niños o familias enteras, ¿no? Entonces, siento que en ese tipo de proyectos necesitas como dirigirte bien a familias de cierto estrato social o a los jóvenes para que ellos Mm. tengan esa conciencia, ya después cuando vayan con sus familias, ya
ya le diga, no, no haga eso papá o mamá o familia, ¿no? Que no lo hagan. Entonces, sentí nada más que en este tipo de proyectos era como lo que faltaba como definir bien. Perfecto, sí, entiendo tu punto, Lalo, pero pues sí, no es lo mismo generar información, materiales, ¿no? Dirigidos para niñas, adolescentes o adultos, y también va a depender el perfil de cada quien. Entonces, pues sí, tal vez convendría enfocarlo, pero cuando tienes una problemática que involucra pues diferentes sectores de la población, diferentes edades y todo, y necesitas enfrentar esta problemática y pronto, porque pues en este caso el área natural protegida pues corre riesgo de desaparecer por intereses inmobiliarios, por incendios, pues necesitas encontrar algún instrumento que pues trate de llegar a la mayor cantidad de gente. Tal vez podrías enfocar algún sector y pensando que ese sector pues influirá en el otro, no sé, ¿no? Pero, pero sí es difícil, ¿no? Abordar una problemática que involucra a muchas edades, muchos sectores, ¿no? ¿Tú querías decir algo más, Jessica? Am, Am, es que estoy pensando, bueno, o sea, en cuanto a lo que usted acaba de decir de si vimos algo que pues, nos iba a funcionar así, pues más que nada, ya lo habíamos hablado con usted ayer, pero Luis no estuvo en la conversación, de que, pues más que nada con la presidenta electa de Yeltsingo. ujú. Digo, todavía no tenemos como tal las preguntas, lo que temas vamos a tratar, que eso todavía tenemos que verlo, pero pues ahí sí, de manera muy directa creo que es con ella con la que podríamos como tener más avance en nuestra proyecto. Sí, pues ella es una persona ahí abierta, no es tan política, por lo menos ahora, ¿no? Antes de asumir su mandato. Y pues hay buena relación porque pues sin querer ella ganó gracias a toda la labor que se ha hecho en contra del proyecto residencial Bosque Diamante. Y entonces ella pues adoptó ese tema como parte de su eslogan principal ahí en la campaña, ¿no? Nueva Bosque Diamante. Y pues eso le hizo ganar por diferencia de 60, 70 votos. Y pues bueno, yo creo que va a ser más humilde, menos ambiciosa que los anteriores, porque los anteriores son pues chavos ahí del PAN y que sin querer les cayó el poder y pues es muy fácil corromper a gente así, ¿no? Y ellos fueron los que dieron los permisos de este residencial y es súper fácil, ¿no? Cuando es un proyecto de 20,000 millones de pesos, pues con unos 10, 20 millones de pesos cualquiera cae redondito, ¿no? Pero sí, con gusto, yo les puedo poner en contacto con la presidenta electa y para que dialoguen con ella, a ver, pues qué tanto sabe o no, o cómo les puede vincular con más personajes que les hablen ahí de los pagos por servicios ambientales, ¿no? Bueno, pues si no hay nadie más que quiera comentar algo, necesite algún contacto, algo que rescatar del seminario, vamos a ver el tema de hoy. Entonces, pues ya vieron el documental. Qué bueno, pues que sean críticos, pero pues que les haya dejado alguna reflexión, eso me interesa. Entonces, la clase de hoy tiene que ver con pues, este recurso natural, ni tan natural, pero pues sí es natural, la ganadería, ¿no? Entonces, bueno, la ganadería es una práctica que pues tiene cierto tiempo, ¿no? Y es una palabra que su nombre viene del verbo ganar, ¿no? Entonces hace referencia a que se obtiene un beneficio, una ganancia. Obviamente este beneficio, esta ganancia es a partir de, pues de que se logra que la domesticación, ¿no? De ciertas especies animales, pues halladas cercanas al ser humano y de las cuales principalmente y originalmente pues obtenía su alimento, ¿no? Otra definición sencilla dice, pues el manejo de animales domesticables, porque pues al parecer no todos son domesticables, ¿no? Con fines de producción para aprovecharlos. O conjunto de animales domésticos que se someten
a ciertos mecanismos, ¿no? De crianza, de manejo y explotación para aprovecharlos, ¿sí? Entonces, esto se da en el momento en el que el humano, el homínido, nuestros antecesores, pues como que ya se cansan o sin querer, ¿no? Vieron la forma pues de dejar de ser cazadores, ¿no? Nómadas, dice ya, pues ya estuvo, ya no quiero ir a correr tanto por buscar el alimento, o sin querer pues capturan una cría de algunos animales y logran pues criarla, y pues ya que se mantiene y se reproduce, entonces pues se ve la manera de cómo pues ya no desplazarse tanto, ¿no? Y volverse sedentarios, quedarse en algún sitio solamente, en cuevas, y ahí pues ir aprovechando poco a poco los animales criados en casa y no tener que ir a cazarlos, ¿no? Entonces en este momento en que se dan pues la parte del sedentarismo inicia con el inicio en parte de la ganadería, pues también se considera como el inicio de lo que ya puede ser llamada una civilización humana. Entonces, ¿desde hace cuánto tiempo creen ustedes que inicia este proceso de domesticación animal? Estos dibujos así antiguos, ¿no? ¿De qué año será, no? ¿Cuánto tiempo ha llevado? ¿O desde cuánto iniciamos? ¿Desde cuánto iniciamos con la domesticación de algunos de los animales? Ya fue para el periodo neolítico, ¿no? Más o menos. Este periodo neolítico, ya que pues justamente nos empezaron a sedentarizar las sociedades humanas. Y tú, Octavio, decías como unos 8,000 años. Más o menos unos 8,000 años. Uh-huh. Entonces, según estos datos que encontré hace tiempo, aquí hay algunas cifras. Entonces, se plantea que pues tal vez de los primeros animales domesticados, las ovejas, las cabras, pues hace 10,000 años, ¿no? Más de 10,000 años, en estos lugares como de Medio Oriente, Mesopotamia, Irán, Irak, ¿no? Después como hacia Europa, Asia, otras regiones de Asia. El cerdo en Medio Oriente, en China, hace 9,000 años. La vaca más reciente, pero igual hace mucho, 8,000 años. La gallina hace 3,000, 4,000. Caballo igual 3,000, 4,000. Igual la llama. La alpaca hace 1,000, 2,000. El guajolote, como una de las especies que originalmente se domesticaron en México, ¿no? Hace 1,000 años, ¿sí? Entonces, originalmente el humano, pues, domestica estas especies y las retiene para satisfacer dos necesidades básicas, que era sobre todo comer, pero pues ya también al reconocer que había cueros, fibras, ahí pieles, ¿no? Pues también la aprovecha para vestirse, para calzar, ¿no? Entonces eran como los dos principales usos originales, pero con el paso del tiempo, pues se empiezan a reconocer otros usos de la ganadería. ¿Como cuáles serían todos estos ejemplos? Animales de tiro. Animales de tiro. ¿Y qué dijiste tú, Octavio? Mascota. Mascotas, exacto. Eso no lo tenemos acá, pero inclusive hasta mascotas. Ustedes ya vieron el meme este. Ajá. Ayuda en la ganadería, ¿no? En la agricultura, perdón. Exacto. Ayuda en la agricultura, ¿no? Animales de tiro para, pues, llevar cosas, pero también para trabajar la tierra, para sembrar, etcétera, ¿no? Esto de las mascotas también, ahorita me vino a la mente, ustedes ya vieron el meme este que está un lobo ahí cerca de un campamento de humanos hace muchos años, ¿no? Y los ve de lejos y que tienen mucha comida ahí alrededor de la fogata y se lame los bigotes, ya estoy actuando en lo demás, ¿no? Y se pone a pensar, debería acercarme a comer algo de eso, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Sí han visto ese meme? Sí. ¿No? Y bueno, para los que no lo han visto, pues dice la segunda imagen, dice, no sé, 10,000 años después, y es un French Poodle así con un suétercito y no sé qué, todo, ¿no? Pues claro, proceso de la domesticación de las razas ahí de
perros, ¿no? Me hace mucha risa, un poco, ¿no? Algo así que sí, tremendo. Bueno, entonces, estos usos que mencionas, pero también pues, la parte ideológica, espiritual, hay muchas deidades en algunas culturas pues, que están representadas por caballos, por leones, qué sé yo, ¿no? O la vaca, que pues, es sagrada en algunas culturas, como la hindú. Y también algún otro uso, además de la agricultura, de tiro y todo, pues también para pelear, ¿no? No es lo mismo estar así cuerpo a cuerpo que pues uno con su caballo y que te dé así un llegue, ¿no? Los primeros furros, ¿qué es eso de furros, Emanuel? O sea, son las personas que les gusta vestirse de animales. Ah, pues sí, exacto. Eso. Bueno, entonces, pues se van diversificando los y actualmente pues hay como que grupos de ganado. Ay, no hice algo. Déjenme, voy a hacer algo para compartir, pero con sonido, si no, no va a ser lo mismo, no va a ser lo mismo. Entonces, hay diferentes tipos de ganado, ¿no? Y sus nombres. Entonces, uno se llama, pues no se llama, pero son los que jalan, o antes son los caballos, ¿no? Que puede ser equino. Las ovejas, las cabras le dicen ovicaprino. A las vacas le dicen vacuno. ¿De qué otra forma le dicen al ganado vacuno, además de así? Bovino. Bovino, ¿sale? ¿Se acuerdan? Bovino. Ujú. Además de vacuno. El porcino. Las aves de corral. Y inclusive también el humano ha domesticado insectos. El ejemplo más claro pues son las abejas, pero ¿qué otros insectos ha domesticado el humano? El gusano de seda. El gusano de seda. Los grillos, pues sí también, ¿no? Ustedes no se han visto los chapulines, que pues hay lugares donde los crían ahí en cultivos de alfalfa y pues así los van aprovechando, ¿no? Las cucarachas, hay gente que las cría y las aprovecha ¿para qué, Karen? Para comer, o yo he visto que en algunos lugares es para desintegrar la basura orgánica y en general ya no me acuerdo por más. Ya ahora se dice para comer. Para comer. Pues Y sí. hacen galletas. Ok. Tenías una cucaracha de mascota, Manuel, y platicabas con ella, la acariciabas y todo. ¿Cómo se llamaba? La Sí. Cookie. Cuca. No, pero sí fue una cucaracha que salió de una práctica deportistas. Ok. Ah, qué interesante. También hay unos escarabajos curiosos que creo que se dan en el sureste del país, que la gente los utiliza como joyas y son como mascotitas y le incrustan unos como piedras preciosas, no necesariamente, y entonces los ponen y tienen como que amarrado así una cadenita y por eso no se van, pero caminan así por algún lado del cuerpo de una mujer o un hombre y es un adorno, ¿no han visto eso? Escarabajos con, pues, piedras preciosas incrustadas. Y por último están los peces, eso, Karen, los peces que también son manejados. ¿Y qué ruido hacen los peces? ¿O no hacen No ruido? hacen. No hacen así, bro, 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 ¿no? Los Bueno, así escarabajos, como profe, los escarabajos se llaman maquech. Maquets. Ujú, con K. Maquet, sí, en alguna ocasión. Pues entonces sí, los peces pues no hacen ruido, o sí, pero no escuchamos, no lo sabemos, ¿sí? Bueno, cuando llegó pues la ganadería ya formalmente a nuestro país, pues esto llega a partir de la llegada de los españoles, ¿no?
Entonces, a partir de la conquista y todo, pues como que se reconoce el inicio de la ganadería en todo el continente americano. Porque antes de la llegada de los españoles, pues nada más nuestros antepasados, pues ya habían domesticado al guajolote, al xoloscuincle, ¿no? Pero pues no teníamos pues todo lo que tenemos actualmente. Entonces, con los españoles nos traen todo esto, nos traen burros, nos traen caballos, vacas, cerdos. Y miren ese borrego muy valiente, ¿ya vieron? Gallinas, ¿no? Ah, ¿verdad? Entonces, todo esto, pues, llega con los españoles. Se imaginen lo que fue la entrada de todo este ganado y, pues, el impacto que empezó a tener en todos los ecosistemas de nuestro país. Dice que para 1525 la ganadería en México, pues, creció de manera acelerada en sistemas de explotación extensiva. Esto quiere decir espacios abiertos muy amplios, ¿no? Donde el ganado pues tenía mucha libertad y pues ahí comía de todo y en algún momento los juntaban pues para matarlos, ¿no? A diferencia de la explotación intensiva, que es en espacios pues reducidos, como sucede muchas veces en la actualidad. A fines del siglo XIX dice que se establecen las haciendas, ¿no? Y estas haciendas pues ya se especializaron en algún sector de la ganadería, unas más por vacas, otras más por borregos, etcétera, ¿no? En 1902 se calculaba que teníamos una población de 10 millones de vacas, de cabezas bovinas. ¿Cómo cuánta gente había en ese entonces en nuestro país? ¿Cuántos mexicanos? Como 20 millones más o menos, ¿no? Como 20 millones. Sí, pues sí, hasta se me hace bastante, pero por ahí. Pues imagínense, en esa época pues había como media vaca para cada mexicano, ¿no? Porfirio Díaz fue el primero en crear una institución a nivel gobierno federal dedicado a estos temas, a la agricultura, a la ganadería, a principios del siglo XX. A mediados del siglo XX hubo problemas que pues han habido, ¿no? En este caso, un brote de fiebre aftosa. Y bueno, algunos veterinarios, agrónomos que saben de esto, pues muchas veces lo atribuyen a que probablemente pues ha sido como pues enviado por nuestros vecinos incómodos, porque pues ustedes se imaginarán, si los vecinos incómodos, los gringos, mandan algo así, pues favorecen que ellos tengan el control de la producción de alimentos, de agroquímicos, etcétera, ¿no? Entre el 70 al 82, estos presidentes pues cortaron mucho de los apoyos al campo y esto terminó de irse al traste o darle en la torre con la entrada del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Con Estados Unidos y con Canadá. ¿Cuándo fue que se firmó la primera versión del Tratado de Libre Comercio? ¿Ustedes se acuerdan? Y esto lo firmó nuestro querido expresidente, el pelón Salinas. Entonces, sí, como dice Fabiola, fue entre el 93 y 94, fue a inicios del 94 cuando entró en vigor. Y esto, pues, promovió, pues, que se favorecieran los grandes productores y, pues, se relegara a los pequeños productores en las zonas rurales de nuestro país. Esto promovió también que se fomentara el desarrollo de grandes ciudades y pues, se terminara de descuidar al sector campesino hasta hoy en día, ¿no? ¿Cómo estamos actualmente? Pues ya ni tan actualmente, eso es de hace 11 años, pero decía que en México en el 2010 se utilizaban 110 millones de hectáreas para actividades ganaderas. ¿Alguien recuerda qué superficie total tiene el país, más o menos? En kilómetros cuadrados son 2 millones. 2 millones de kilómetros cuadrados. ¿Cuánto será en millones de hectáreas? México tiene una superficie aproximada de 200 millones de hectáreas. Entonces, imagínense que más de la mitad pues, está destinado, utilizado para actividades ganaderas, ¿no? Decía que en ese año se producían anualmente
cerca de 2.600.000 toneladas de carne de pollo y huevo. En segundo lugar, con 1.000.000, casi 700.000 toneladas, está la carne de res. ¿Les hace sentido que en primer lugar esté más alto el volumen, el peso de pollo y huevo que la carne de res? Ocupan menos espacio, ¿no? Ocupan menos espacio. ¿Y ustedes comen más pollo y huevo que res? Sí. ¿O ustedes comen más cerdo? Entonces, en tercer lugar, en esta fecha estaría la carne de cerdo, con 500.000 toneladas menos que la carne de res, ¿no? Ok. Y en cuarto lugar, pues ya muy bajo en comparación, dice 4.000 toneladas de carne y derivados de barbacoa, de chivos y borregos, ¿sí? Bueno, ustedes sabían que estos dos estados son los principales productores ganaderos de nuestro país, Veracruz y Jalisco. ¿Se imaginaban o pensarían ustedes que más bien eran otros estados los que más producen carne y huevo? Yo pensaba que eran los del norte, ¿no? Pues Más sí, hacia el norte. pues sí, realmente yo también cuando recién buscaba toda esta información, pensaba eso. Y bueno, resulta que en el norte, pues tal vez no es tanta gente, ¿no? Digo, más hacia Nuevo León y todo, pero ya no tienen las condiciones idóneas para producir tanta carne. Aunque en esta zona yo creo que por persona sí consumen mucha más carne, ¿no? Que el promedio nacional. Entonces, bueno, la Zagarpa era el nombre que tenía antiguamente la institución federal encargada de los aspectos de ganadería y agricultura y pesca, ¿no? ¿Cómo se llama actualmente la institución responsable de estos temas a nivel federal con el PG? Nadie sabe cómo se llama la secretaría encargada de los temas de agricultura, ganadería, pesca a nivel federal. Creo que es saber. Saber, hay que saber porque Saber. SADER. Entonces, SADER es el nuevo nombre de la secretaría encargada de estos temas. Antiguamente se llamaba Zagarpa. Zagarpa dividía el país en estas regiones, 5. La SADER yo creo que lo debe mantener, pero las dividía pues de acuerdo a la producción, tipo de producción ganadera en todo el país. Entonces, si se dan cuenta, la región en rojo y la región en morado, junto con la verde en parte, ¿no? Pues son las que mayor aportan, ¿no? Al valor de producción pecuaria nacional, pero la que se lo lleva, pues es la roja, ¿no? Que es la centro-occidente. Entonces, aquí están más o menos ejemplificadas las 5 regiones, pero ya también se desglosa por estados cómo está su contribución a la producción de carne, ¿no? Entonces, Jalisco es el número 1, 18.21, ¿no? por ciento de la producción pecuaria nacional. En segundo lugar está Veracruz y no muy lejos ahí está Puebla, ¿no? Entonces, para que vayan ubicando. Y entonces cada región pues tiene como especializaciones, ¿no? Como que en un lugar se produce más una cosa que otra. En la región llamada centro-occidente, pues aquí se produce mucho del huevo, dice que es el 55% de todo el huevo producido a nivel nacional, se hace en esta región, ¿no? Y es principalmente Jalisco. Carne de pollo en canal. ¿Qué es esto de carne en canal? ¿Alguien sabe a qué se refiere cuando hablan en canal? No son esos espacios donde están, donde los tienen hacinados, digo canal porque pues es como una línea, ¿no? Que hasta está hundidita, ¿no? Ajá, sí, podría referirse a eso, pero ¿tú, Luis? Creo que se refiere a cuando ya está abierto y eviscerado el organismo. Entonces, justo,
cuando ya le quitaron todas las tripas, cuando limpiaron al animal y queda como listo para, como normalmente lo vemos, ¿no? Para que se filetee, se consuma así, es como le llaman canal, y es que queda como un canalito ahí el hueco del animal, y así es fácil también como pues de meterlo en un tubo y que pues vaya ahí en un canal, ¿no? Y bueno, Luis, ahí en tu estado, pues ya sabes que la producción de huevo y de pollo pues es muy grande. Entonces, bueno, esta región tiene el 38% de la producción de carne de pollo, el 35% de la leche de vaca, 35% de la carne de puerco, etcétera, etcétera, ¿no? Y aporta el 34% de la producción pecuaria nacional, como les decía. El sur-sureste, pues es principalmente en Veracruz, donde se tiene pues el 31% de la producción total nacional de carne de vaca, ¿no? Entonces aquí pueden ver los dibujitos, tanto en Chiapas, pero principalmente en Veracruz, ¿no? Miel es de la región, pues más produce miel y pues no es solamente de la abeja europea, sino que aquí hay variedades nativas propias de esta región, ¿no? Entonces es este estado, el 53%, ¿sí? Que aporta el 20% de esta región de la producción pecuaria a nivel nacional. El noroeste, pues es el que aporta el 70% de la leche de cabra. ¿Ustedes han probado leche de cabra? No, pero dicen que es como No, pero el más queso sí. fuerte. Más Sí, fuerte. también solo el queso. El queso, ¿no? Pues sí, exacto. Yo creo que sí ya probé leche de cabra, pero lo que más seguido ha sido, sabe a consomé. Sí, ¿no? Tiene un olor, sabor fuerte ahí. En Mongolia comen mucho de eso y tiene ese olor horrible como de consomé de cabra. Entonces, bueno, aquí es donde se produce la mayor cantidad de la leche de cabra a nivel nacional. También aquí es donde está la principal producción de carne de cabra, o sea, el cabrito, ¿no? De esta región del norte. Leche de vaca, pues tiene un decente 32%. México tiene dos principales empresas productoras de leche. ¿Cuáles son? La Lala, ¿no? Una Y de esas. Lala es una y la otra ¿Alpura? Pura. Alpura, ¿no? Entonces, Lala es de esta región, de la región noreste. ¿Por qué le dirán Lala a Lala? ¿Alguien sabe? La laguna. Entonces le dicen Lala Laguna porque pues su principal sede de producción, digo, ahora ya está extendida por el país, ¿no? Pero está en esta región de la laguna ahí en Coahuila, ¿no? No muy lejos o dentro del valle de Cuatro Ciénegas. Y pues ese también ha sido un impacto muy fuerte porque pues para producir toda esa carne y toda esa leche pues requieres muchísima agua. Y pues habían estado desecando buena parte de las pozas naturales, de todo el humedal en esta región de Cuatro Ciénegas. ¿Alguien ya conoce Cuatro Ciénegas? ¿Ya ha ido? Vayan cuando puedan, pues traten de llevar no, alguna. no he ido, pero sí me acuerdo que fui a un seminario ahí en la facultad, el primer, segundo semestre de la carrera, que hablaba justamente, no específicamente de Lola, pero sí de todo el programa de saqueo de los acueductos de Cuatro Ciénegas, y pues, que era un lugar muy importante, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial en cuanto a aspectos de estos, porque pues estaban todos los films de, bueno, microfilms, ¿no? Y es parte importante para aclarar la historia evolutiva de la vida. Sí, no, es un lugar mágico, precioso. Imagínense, si han estado en el sureste, han visitado los cenotes. Ahora imagínense como esos cenotes, pero en el desierto. En un desierto así increíble, con una variedad enorme de cactáceas, de muchísimas otras plantas, ¿no? Animales extrañísimos y pues eso que dices, Jessica, de estos hallazgos de bacterias súper antiguas y que puede ser como, pues sí, parte del origen de la vida, ¿no? Bueno, entonces esta región, pues mucho cabrito, algo de leche por la Lala. Y bueno, Alpura tiene sus principales centros de producción y toda distribución más hacia el centro del país, más hacia el Estado de México, más hacia Hidalgo, ¿no?
En el centro, donde estamos nosotros, pues vean, Guerrero, pues cabritos, abejas, Estado de México, guajolote, carne de vaca, leche de vaca, borrego, ¿no? Mucha barbacoa. Igual en Hidalgo, en Puebla, pues todo esto, pero además ahí bien presente el huevo, la gallina, ¿no? Es como el segundo productor a nivel nacional de huevo y gallina. Entonces, para que vean cómo está la distribución en la producción, y esto obedece obviamente a las condiciones naturales de cada región, pero también a los patrones de consumo, ¿no? Y a que, pues, sí, en esta región sí nos gusta la barbacoa, en otras no tanto, ¿no? Pero en otras, pues, no hay suficiente agua, no hay suficiente forraje para, ¿no? Cada cosa, entonces obedece un poco a las dos variables. En el noroeste, pues, donde hay condiciones más semiáridas, ¿no? Baja California, Sonora, Sinaloa, pues tiene una producción moderada ahí de carne de puerco, algo de carne de vaca, algo de huevo, ¿no? Pues aquí no hay tanta producción pecuaria, pero pues obviamente reciben mucho de lo que se produce en otras regiones. En esta zona, pues sí es la principal productora de ¿qué? ¿Qué otro recurso natural que no sea carne se produce más en esta región? ¿No les gusta el vino? Entonces, obviamente que esta es la región principal productora de uvas, pero también en Sinaloa producen un montonal de hortalizas, el principal estado productor de jitomate, ¿sí? Pero en cuanto a lo pecuario, pues no es tanto. Bueno, y aquí unas cifras de hace algunos ayeres de cómo estábamos en México en cuanto a población, de 106 hasta 112 millones entre 2007 y 2010. Y para ese año, de acuerdo a la producción total que teníamos de carne, de huevo, de miel, de leches, pues si lo hubiéramos repartido en partes iguales entre todos los mexicanos de esa fecha, pues nos habría tocado entre 50 y 51 kilos de carne por persona al año. Yo les pregunto a ustedes, ¿comen eso o más o menos de carne al año? Esto equivale a comerse 1 kilo de carne a la semana, más o menos. Menos, dice Karen. Entiendo que se refiere a conjunto de carnes, ¿verdad? O sea, Conjunto de carne, sí. Ah, no, sí, es menos. ¿Cuánto te comes? ¿Te comes medio kilo a la semana? No, o sea, me refiero a que es menos de lo que consumiría realmente. Ok. Pues sí, digo, depende, pero pues cuando se echan ustedes una porción de carne, no sé, una buena hamburguesa, no sé, pues puede llegar a ser 300, 500 gramos, ¿no? Una sola porción. Entonces ya con 2 días de eso, 3, pues ya tienen el kilo semanal, ¿sí? Obviamente, pues esto es que no es muy parejo, pero como les dije, si lo dividiéramos entre todos los mexicanos, tocaría de a 51 kilos de carne por persona al año. En cuanto a huevo, nos tocarían 21 kilos de huevo por persona al año. ¿Ustedes se comen más o menos eso al año? ¿Cuántos huevos es 1 kilo? Como 18, 20. Como 18, Como 20. 18. Entonces, esto equivale a comerse, si son 21 kilos, 52 semanas, pongamos más o menos, como unos 6, 7 huevos a la semana. ¿Comen eso? ¿Comen más? ¿Comen menos? No, muchísimo menos. Mucho menos. Pero hay gente que se echa diario sus 2 huevitos, ¿no? Y luego ni nos damos cuenta y pues nos comemos que si un panqué, que si un pastelito, que si la milanesa, que si el chile relleno, y pues ahí va más huevo, ¿no? ¿Ustedes se comerán medio kilo de miel al año? Sí, ese sí es relativamente fácil, ¿no? Pues sí, para los que les gusta, para los que pueden acceder a ella y la valoran y no prefieren azúcar normal. ¿Y se echarán unos 100 litros de leche al año? O sea, como 2 litros a la semana. Sí, yo creo que hasta más. O hasta más. Pues sí, los que sí toman leche,
los que No, la toleran. definitivamente no. Pero, por ejemplo, también sería indirectamente, ¿no? Porque en el pan, pues ahí va el huevo, ahí va la leche y todo eso. También, ¿no? También me Botar imagino quesos, todo. crema, Ajá, yogur, justo, helado. justo. Ay, perdón. No, Exacto. justo lo que decía Tau. Yogur, todo esto, ¿no? Pues sí. Entonces, bueno, interesante saber pues lo que estaba disponible para distribuir a todos los mexicanos en estas épocas, ¿no? Si lo hubiéramos distribuido parejo, pues más o menos esto nos tocaría. Bueno, este es un mapa agropecuario, que si quieren ahí después se los comparto, pero está bonito porque es un mapa de recursos naturales, no solo agropecuario. O sea, aquí pueden ver pues dónde se concentra la mayor parte, no sé, la producción de maíz, ¿no? Está por más concentrada hacia el centro, sur del país, un poquito al norte. Pero también habla de la cuestión pesquera, donde se produce, por ejemplo, este pez azul que simboliza la carpa, el naranjita es el tiburón, el verdecito grande es el atún, ¿no? O donde hay mayor producción, no sé, de vacas, de cabras, pero también de plomo, de carbón, de fluorita, ¿no? Entonces, bueno, está interesante para que echen un ojo y conozcan su país así, pues a grandes rasgos, ¿no? Cómo está de acuerdo a la producción de todos estos recursos naturales. Y entonces el Zagarpa hace tiempo, pues hacía un atlas. En este atlas, pues generaba unas infografías donde pues mencionaba algunos datos curiosos, importantes de México y ya después particularizaba, dependiendo de cada producto ganadero o agrícola, pues cómo estaba la producción en nuestro país, etcétera. Entonces aquí, por ejemplo, dice que a nivel mundial, en esta fecha que se hizo la infografía, pues dice que 1 de cada 3 aguacates producidos en el planeta o comidos, consumidos, son hechos en México. 1 de cada 20 huevos se produce en México. Es una cifra brutal, ¿no? 1 de cada 20 que venga de México, ¿no? 1 de cada 20 litros de miel, 15% de los limones, ¿no? Entonces, bueno, aquí algunas cifras curiosas de cómo está la producción agrícola pecuaria de nuestro país. Y estas son las infografías donde va detallando por cada sector pecuario cómo estamos. Entonces, en cuanto a leche, pues aquí detalla, pues, que la producción de leche no es pareja durante todo el año, ¿no? Dice en diciembre 8.1, pero en agosto 9%, ¿no? Entonces, obviamente, esto obedece a los patrones de lluvia en nuestro país y en verano pues llueve más y por lo tanto puede haber mejor alimento y mayor producción de leche. Y vean aquí cómo están los estados, ¿no? Más productores de leche. Entonces, 11.9 para Coahuila, 17.4% para Jalisco, ¿no? Entonces son los principales productores. Luego viene por acá Veracruz, el Estado de México, ¿sí? ¿Y cómo está México en comparación con el mundo? Pues México dice que era el 15º productor de leche, el principal productor de leche de vaca, Estados Unidos. ¿Cómo estamos en cuanto a producción de carne de vaca? Entonces, aquí pueden ver cómo pues, los estados del norte no tienen porcentajes tan altos, ¿no? Aunque pues medios en comparación con el centro del país, 5%, 5.5, 5.5%. Pero si comparamos contra Jalisco, 10.3, contra Veracruz, 14.8, Chiapas, 6.1. Entonces, entre estos tres se concentra principalmente la producción de carne de vaca. ¿Cómo está México a nivel global? Pues se considera el 6º productor mundial de carne de vaca. Estados Unidos vuelve a ser el principal productor de carne de vaca. Despierten. Huevo para plato. Jalisco, vean nada más, si quieren huevo a huevo, vayan a Jalisco, ahí está el 51% de la producción de huevo a nivel nacional. Y en segundo lugar, vayamos a visitar a Luis, porque en Puebla pues está el 18% de la producción total de huevo nacional. ¿Tú sí ves muchas granjas de producción de huevo allá, Luis? Pues a veces yo tengo pollos en casa. Ah, pues sí, y eso está muy bien, ¿no? Nada como tener esto de unos pollos, unos borregos, una vaca y saber exactamente qué le estás dando de comer, cómo los cuidas y todo, y pues ya después disfrutar esos huevos que dices, wow, sé exactamente
qué involucró a la alimentación para producir este huevo, ¿no? México es el quinto productor a nivel mundial de huevo, ¿no? Por eso 1 de cada 20 huevos a nivel mundial son de acá. Y aquí el primer lugar no es Estados Unidos, sino China. China es el principal productor de huevo para plato. Y esta imagen me gustó, me llama la atención, ¿no? Que es una infografía en donde pues compara el consumo de huevos en 5 países diferentes. Entonces dice que un austríaco se echa unos 230 huevos al año. Un francés unos 250, un chino unos 320, un japonés unos 330 y un mexicano unos 350. O sea, los mexicanos le entramos bastante al huevo, ¿sí? Por lo menos 1 al día, ¿no? Más o menos con estos niveles. Pero claro, pues los demás no tienen toda esta variedad para comerse los huevitos, ¿no? Que pues en chiles rellenos, que en huevos ahogados, huevos motuleños, huevos con nopales, divorciados, al albañil, chilaquiles con huevos, torta de huevo con chorizo, machaca con huevo, rancheros a la mexicana. Pues así, pues sí, son como la base del desayuno y luego también de otras comidas durante el día, ¿no? Entonces hay muchas cosas con las que las mezclamos y pues por eso no nos aburrimos de comer tanto huevo. Exportaciones agropecuarias, pues México exporta muchísimo jitomate, exporta tabaco para que hagan cigarros en Canadá, exporta mucha carne de puerco a Japón, por ejemplo, cereales a Guatemala y Argelia, a los Países Bajos, exportamos muchos jugos de cítricos, ¿no? A Venezuela yo creo que ya no le exportamos nada, pero dice preparaciones para alimentos infantiles. A España atún, a Reino Unido pues chela para que se emborrachen con tanta chela, ¿sí? Y también pensar en que todas estas exportaciones, todos estos flujos, ¿no? Que van y vienen, pues es agua en movimiento. Entonces pues no solamente es mandar quién sabe cuántas toneladas de carne de vaca, sino es pues mandar agua que pues estaba en nuestro destino. Entonces obviamente pues ahí ya pasamos las fronteras de las cuencas hidrológicas naturales y se rompen mucho estos patrones de distribución del agua a partir de cómo exportamos e importamos alimentos. ¿Cómo estaremos a nivel mundial en cuanto al consumo de carne, ¿no? Igual que en México, pues no, a nivel mundial, el principal, pues así está como en México, pero no exactamente igual el patrón. La principal proteína cárnica a nivel mundial es del poultry. Poultry. ¿Qué es poultry en inglés? Aves de corral. Exacto. Entonces, para que se aprendan este nombre, que no es fácil de entenderlo luego, por lógica, poultry es aves de corral. Entonces, se lleva la principal producción, ¿no? Consumo de carne. Y en segundo lugar no está la vaca, sino en segundo lugar está los puercos. Y en tercer lugar viene la producción de beef, ¿no? Que es carne de res. ¿Sale? ¿Y cómo está distribuida esta producción a nivel global? Este mapa está bonito, lo que muestra es la densidad de individuos de cada animal por kilómetro cuadrado. Entonces, entre más oscuro esté el mapa, quiere decir que hay más individuos de estos animales. El caso de las vacas, ¿qué les llama la atención? ¿Dónde ven las mayores concentraciones y si les hace sentido? Vean cómo en México, en Jalisco, en Veracruz, Chiapas, tenemos las zonas más oscuras, pero no se compara con lo oscuro que tenemos en el sur de Brasil, frontera ahí con Uruguay, Argentina. La India también. La India, ¿no? Pero pues aquí no se comen a las vacas, ¿no? Los que son hinduistas, no. Los que son de otra religión en la India, sí. Vean esta región cercana a Pekín, pues también tiene colores muy oscuros. La parte de Países Bajos, norte de Francia, esta región del Reino Unido, ¿no? Estados Unidos más en el centro, toda esta porción, ¿sí? Es muy interesante, esto también nos da una idea de, pues también como, pues el desarrollo, ¿no? De alguna forma, los patrones de consumo. También hay estos animalillos, se llaman búfalos, estos son como vacas de cuernos así más largos, que luego si les gusta meterse a los ríos, ahí están casi como semiacuáticos.
Y pues eso sí se los comen los hindús, entonces también hay por esa región de allá. Las cabras, ya nada más, ¿en dónde se les van las cabras? Pues también esa región cercana a Pekín, muchos lugares de la India, Europa pues no tanto, hacia el Mediterráneo, hacia Grecia, toda esta región frontera sur del Sahara, la porción del noreste brasilero, más en el altiplano de México. Los borregos, igual en el centro de nuestro país. En Australia, pues ahí ya se notan más, ¿no? Pero obviamente, pues donde sí hay agua y no es donde es puro desierto. En la península ibérica, en el norte de África, igual Reino Unido, ¿no? Con colores muy oscuros, ¿sí? Puercos, ¿qué tal esta distribución en la producción de cerdos o puercos a nivel mundial? Entonces, mucho de este patrón de consumo de carnes a nivel global, pues está en segundo lugar el cerdo, pues gracias a los chinos, cochinos, ¿no? A los chinos, pues que pues una de sus fuentes principales de proteína cárnica, pues son los cerdos, ¿no? Y algunas regiones de Europa, pues ahí que Dinamarca aparece, el norte de Alemania, Países Bajos, ¿no? Esta región norte de Estados Unidos y también esa cantidad de producción ganadera en esta zona, pues imaginarán también cómo están los grandes lagos, ¿no? Obviamente también esto refiere pues impactos muy fuertes en cada una de estas regiones. Los pollos, las gallinas, y ve Luis cómo figura aquí, Puebla, oscurito, a pesar de ser pequeño, Jalisco, ¿no? La región este de Estados Unidos, China, ¿no? ¿Cómo ven? Se esperaban una distribución así de la carne, y como hay regiones, pues no muy habitadas, toda la Amazonía, o sí habitadas, pero pues no con tanto ingreso para producir esta carne, o pues muy áridas, difíciles de producir, muy frías, difíciles de que se dé esto, ¿no? Interesante cómo esta distribución, estas densidades de animales, marcan también, pues, niveles de desarrollo y patrones ahí de climas, ¿no? Bueno, y a nivel global, si englobamos todos los alimentos, todo lo que se produce, pues Estados Unidos, aunque no representa este porcentaje en población, pero pues produce el 20% de todos los alimentos. Y por eso, pues, es potencia. Obviamente no se come todo, sino que mucho, pues, también lo vende, ¿no? El 17% de los alimentos lo produce China, y pues seguro que la mayor parte de esto, pues, es para satisfacer ahí a su población. Toda la Unión Europea junta 13%, México 1.7%. ¿Y qué relación tiene la ganadería con el medio ambiente y en particular con el cambio climático? Pues es la actividad que emite mayor cantidad o mayor proporción de gases de efecto invernadero, ¿no? Exacto. ¿Por qué? ¿De qué es responsable principalmente la ganadería? ¿Qué tipo de gases de efecto invernadero? Metano. ¿Solamente metano? Bueno, no solo metano, pero digo, es lo más abundante. Sí. Entonces, bueno, es responsable del 9% de las emisiones de dióxido de carbono, del 37% de las emisiones de metano, como bien dices, pero también tiene que ver con las emisiones de óxidos nitrosos, ¿no? El 65% del total, y del amoníaco, ¿no? El 64% del total, ¿sí? Entonces, sí es cierto todo esto que hemos visto en algunos documentales y todo, realmente haríamos una gran diferencia, pues teniendo mucho menos consumo de carne, ¿no? Para bajarle las emisiones. Dentro de estos temas de agricultura, ganadería, pues surgen obviamente aspectos de inocuidad, seguridad y soberanía alimentarias. ¿Han escuchado estos tres términos? Inocuidad, seguridad y soberanía alimentarias. Entonces, inocuidad se refiere a que lo que nos dan de comer, ¿no? Lo que tengamos disponible para comprar, para comer, pues esté limpio, no tenga contaminantes, no tenga bacterias, etcétera, ¿no?
muy importante que lo que nos ofrezcan sea inocuo. Seguridad alimentaria se refiere a nivel país, pues qué tan capaz es para producir los alimentos que requiere su población. Pero no solamente producirlos, sino que también su población tenga la solvencia económica para poder acceder a ellos. ¿Sí? ¿Y soberanía alimentaria a qué se refiere? Soberanía alimentaria. Ajá. Pero la verdad no sé si se refiere a que todos tengan el derecho o la oportunidad de conseguir alimento. Eso estaría más dentro de seguridad alimentaria, Elena. Pero soberanía hace referencia a pues, qué tan independiente es México por sí mismo para lograr ser seguro alimentariamente, ¿no? O sea, si estuviéramos solos, si México fuera una isla y no tuviera ningún otro país, ninguna otra región, pues qué tan capaz sería para satisfacer estas necesidades, ¿no? Entonces eso es la soberanía. Tristemente, pues, por cuestiones comerciales, geopolíticas y todo, mucho de lo que comemos en nuestro país, pues se produce fuera, ¿no? Viene de Estados Unidos, viene de Latinoamérica, etcétera. Entonces, a eso hace referencia, ¿sí? Y bueno, todos estos temas están muy relacionados con pobreza alimentaria. O sea, pobreza alimentaria significa pues que no tienes seguridad para poder acceder a los alimentos, ¿no? Que es lo más grave dentro de los niveles de pobreza. Y que seguramente estos niveles de pobreza, ¿no? Por alimentos, pues te lleven a que no tengas, a que puedas tener alimentos no inocuos, ¿no? Contaminados. Entonces, la pobreza alimentaria es lo más grave. Uno puede ser pobre por no tener una casa pues bien construida o por no tener buena ropa o por no poder tener acceso a servicios, a buena educación, etcétera, ¿no? Pero cuando uno es pobre, es porque tiene problemas para alimentarse, ¿no? Entonces, ese es el nivel de pobreza más grave. Y dentro de la pobreza alimentaria, pues hay niveles también. Leve, dice permanente estado de estrés económico ante la incertidumbre de poder acceder suficientemente a los alimentos que demanda la familia. Medio, implica estrategias alimentarias que sacrifican la calidad y cantidad. Pues tal vez dicen, no, pues es que no tengo pues unas tortillas, unos huevos, una maruchan y listo, ¿no? Y grave, pues es una clara insuficiencia en donde pues tienes que pedir, ¿no? No me da para un taquito, ¿no? En la calle. Y bueno, esto ha mejorado de alguna manera, pero estas cifras siguen siendo muy tristes, alarmantes, ¿no? Pensar que Chiapas, que Guerrero, Oaxaca tengan niveles de pobreza alimentaria, o sea, que su población tenga algún nivel de pobreza alimentaria en 47, 42, 38%, ¿no? De su gente. O que el 28% de la gente en Tabasco y Veracruz tenga algún nivel de pobreza alimentaria. Y bueno, esto va bajando dependiendo de los estados. DF parece es menor, Baja California todavía menor, ¿sí? Ahora yo les pregunto, estas imágenes muestran lo que comen 4 familias durante una semana, ¿no? Cada familia es lo que consume. Yo les pregunto, ¿de dónde son estas familias? ¿Qué familia come mejor? ¿Qué familia gasta más o menos? ¿Qué horas son? ¿Me dice alguien, por favor? 8:51. Ah, hijos. Bueno, entonces, ¿qué familia come mejor? ¿Qué familia gasta más? ¿De dónde son? Pues los primeros, los de la esquina superior izquierda, si no son de Estados Unidos, digo que parece que son de Estados Unidos, pero si no son de Estados Unidos, deben ser de, pues obviamente de algún país, no, sí son de Estados Unidos, viendo esa comida chatarra que tienen ahí, no, o sea, digo, de esas, o sea, papitas, digo, las pizzas, ahí tienen el Burger King y cosas, son de Estados Unidos o si no, de algún país europeo probablemente. Ok. El de arriba a la derecha, ¿de dónde es? En Latinoamérica tiene mucha fruta. Latinoamérica, ¿todos en Latinoamérica tienen leche al pura? Son de México. De México. Oye,
aparte por la cantidad, digo, no se alcanza a ver, pero creo que es Coca-Cola, ¿no? Entonces, sí, México es un país conocido por ser adicto a la Coca-Cola. Adicto, sí, totalmente. El de abajo a la izquierda, ¿de dónde? Parece una familia europea, Europa, Europea. ¿Y el de abajo a la derecha? la familia africana. África. ¿Quién come mejor? En términos de seguridad México. alimenticia, México tal vez. México, con O, todo esto, o Europa, es que, o sea, Europa. la dieta, o sea, hay mucha más fruta en la dieta mexicana, pero hay mucha más como agua en la dieta europea. Pero hay mucho embutido también en la dieta europea, o no sé si sea embutido o carnes, no sé, no alcanza a ver. Embutidos, muchos embutidos. ¿Quién gasta más de los cuatro? Los gringos. Los gringos, los europeos. Yo digo que los europeos. Los europeos, porque ellos tienen menos disponibilidad de verduras y ese tipo de Justo, cosas, por lo en que son más general, caras. Aunque parezca, para nosotros es que como en México es muy fácil conseguir alimentos a un precio muy bajo realmente, pues a nosotros no nos parece tanto, ¿no? Pero como ahí dicen, ¿no? Es muy caro, pero no porque, más bien es porque allá, o sea, si tú quieres conseguir manzanas o lo que sea, no sé, o sea, no es como aquí que vas por un kilo y te cuestan, digo, no sé bien cuánto cuestan, pero póngale 40 pesos, ¿no? 35 Allá a lo mejor pesos, te más o cobran menos. €1 la pieza, por decir Claro, algo. pues sí. Sí, no, y es que en Europa, como es, la verdad es el continente creo más pequeño, bueno, ahí se va lidiando con Oceanía, ¿no? Pero casi no tienen tierra para cultivar y para la ganadería en general, entonces hay mucha exportación y eso aumenta mucho el precio del mercado. Sí. Pues justo pues no son tan soberanos alimentariamente, tienen que importar muchos alimentos. De estos cuatro, ¿quién come mejor? ¿Quién gasta más? ¿Cómo ven? ¿Se esperaban esto? Lo del gasto sí, pues es consistente con lo que decíamos de los europeos, ¿no? No son tan soberanos, Sí. alimentariamente, ¿no? Sí. Y otros países, pues digo, sí lo son. No, bueno, por ejemplo, en el caso de Bután, digo, ahí sí digo, no sé si sea la foto, no sé, pero al menos no se alcanza a ver prácticamente nada de carne. Entonces, Casi no, puro arrocito, muchas verduritas y... muchas hortalizas, ¿no? Entonces, Ajá, ajá. digo, no sé, digo, obviamente depende del país, ¿no? Pero no creo que sea tan Claro. caro producir. Esto es lo que se come una persona en un día. ¿Quién come más calorías? Y de estos cuatro, ¿quién come más calorías? Ahí yo digo que la de camisa azul. Pues no le ves que esta tiene el bracito más gordito, mira. Y miren, estas imágenes representan lo que se comen niños en diferentes lugares del mundo en una semana. ¿Cuál de estos niños los identificaba? ¿Estos dos? ¿Alguno de estos dos? ¿Alguna de estas dos niñas? ¿Alguno de estos dos? El brasileiro, pues vean un montón de arroz con frijoles, arroz con feijão, y carnita y platanitos, ¿sí, no? Y esta, pues, sus como, ¿cómo se llaman? Las tortillitas de la India, lentejas. ¿Qué tal este con sus puros tortitas ahí de baguette? El de la izquierda habían un montón de galletas, tubérculos, arroz, plátano. En la derecha muchas sopas,
arroz, no sé qué, la chinita, ahí arroz, 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 galletas, huevo, este huevito, salchichas. ¿Cómo ven? ¿Ya se vieron? Ahí se repitió la de la derecha, miren sus donas y fruta y papitas fritas, espagueti, pan, pizza, pretzel, pizza. O esta así, o ese, o estas. Bueno, pues ya nos tardamos un poquito, pero pues estuvo divertido. Entonces, pues aquí